A ver, ¿qué tienen en ver una orden de monjes guerreros de la Edad Media con una fraternidad del siglo XVIII? Pues la conexión entre los caballeros templarios y los francmasones es una de esas leyendas que se niegan a morir. Es una mezcla fascinante de mito, de fraude y, sorprendentemente, de algunos trocitos de verdad. Vamos a intentar desentrañar juntos este misterio de más de 700 años. Nuestra historia, curiosamente, arranca en un final. Estamos el 18 de marzo de 1314. La poderosísima Orden del Temple llega a su fin de una forma terrible, dramática. Su último gran maestre, Jacques de Molay, después de años de torturas y un juicio que fue una farsa, es ejecutado en una pira en el mismísimo corazón de París. Pero ojo, porque sus últimas palabras iban a encender una leyenda que sobreviviría a cualquier llama. Cuentan que, desde la propia hoguera, de Molay lanzó una maldición a sus verdugos, el Papa Clemente V y el rey Felipe IV de Francia. Y aquí es donde la historia se tuerce, porque lo escalofriante es que ambos murieron antes de que terminara ese mismo año. Esta maldición, real o no, fue la semilla de la que brotó un misterio gigantesco. ¿Y si la orden, en realidad, no había muerto del todo? Y aquí está la pregunta del millón, la que nos trae hoy aquí. ¿Fue la ejecución de Molay el fin de los templarios? ¿O simplemente fue el comienzo de su vida en la clandestinidad? La teoría más famosa, la que todos hemos oído, es que encontraron un nuevo hogar, una nueva identidad, dentro de las logias de los francmasones. Pero, ¿hay algo de verdad en todo esto? Bueno, para intentar separar el grano de la paja, el hecho de la ficción tenemos que buscar conexiones históricas que sean de verdad genuinas, y el mejor sitio para empezar a tirar del hilo es Escocia. Pero antes de nada, hay que hacer una distinción que es crucial, una que lo cambia absolutamente todo. A ver, este es el punto clave de todo el asunto. Entender esto es la clave de todo el misterio. La francmasonería moderna, la que conocemos hoy, es la que se llama especulativa y nació en el siglo XVIII. Así que cualquier vínculo histórico real no podría ser con ellos, sino con sus predecesores, los gremios medievales de masones operativos, o sea, los artesanos que literalmente construían con piedra. Vale, la orden se disuelve en 1312. Pues bien, un grupo de templarios franceses consigue escapar y encuentra refugio en Escocia. Una vez allí, se ponen al servicio del rey Robert de Bruce, que en ese momento estaba excomulgado y en plena guerra con Inglaterra. Claro, estos guerreros de élite eran un tesoro para él, y Escocia se convirtió en una especie de crisol donde el legado templario pudo haberse mezclado con las tradiciones de los constructores locales. Pero fíjense, la prueba documental más sólida de todas no viene de Escocia, sino de Francia. En los archivos de la encomienda templaria de Metz se encontró un registro del año 1285 que nombra al alcalde de la Fraternidad de Masones del Temple. Esto es importantísimo, porque demuestra una relación oficial directa entre la Orden del Temple y un gremio de masones operativos, décadas antes de que disolvieran a los templarios. Esto sí, esto es un vínculo real y documentado. Muy bien. Dejemos por un momento la historia documentada y pasemos a la leyenda fabricada. Porque si hay una prueba que supuestamente demuestra un linaje templario sin interrupciones, esa es la famosa y completamente falsa Carta del Armenius. Este documento se presenta nada más y nada menos que como el eslabón perdido, una lista de sucesión secreta que empieza con un sucesor que el mismísimo Jacques de Molay habría nombrado desde su celda. Es la piedra angular de muchas órdenes neotemplarias de hoy en día, pero su origen es mucho menos noble y francamente es hasta cómico. La historia real es un disparate. Todo empieza con un club secreto de cortesanos del siglo XVII dedicado, irónicamente, al dominio masculino. Unas décadas más tarde, Felipe de Orleans lo recupera y, para darle un aire de grandeza, lo rebautiza como Orden del Temple. Y es entonces cuando un jesuita muy apañado les falsifica la carta para inventarles una historia. El documento desaparece y, milagrosamente, lo encuentran un siglo después dentro de un mueble viejo, justo a tiempo para revivir la orden e impresionar a Napoleón. Y claro, para que el engaño a Napoleón fuera total, necesitaban reliquias, atrezo. Los huesos calcinados de mártires se prepararon en la cocina de uno de los miembros. La supuesta espada de Jacques de Molay la compraron en un puesto de chatarra. Y el yelmo antiguo, bueno, lo tomaron prestado de un depósito del gobierno. Un fraude de proporciones épicas, vamos. Bueno, dejando ya de lado los fraudes que dan para escribir un libro, llegamos a la conexión más tangible, la más real con la masonería moderna. Y no es una conexión de sangre o de linaje directo, sino de inspiración. Es una herencia simbólica muy, muy profunda.
En la estructura de los altos grados masónicos, como por ejemplo en el rito escocés, se usan distintas alegorías, el buen gobierno, la libertad de culto, pero el punto clave para nuestra historia es el Consejo de Kadosh. Como se ve en la tabla, sus grados, del 19 al 30, utilizan la tradición de la caballería templaria como una gran metáfora de la lucha por la justicia. La palabra clave aquí es Kadosh. Es un término hebreo que significa santo o consagrado. Al llamar a este grado caballero Kadosh, la masonería no está diciendo somos los descendientes de los templarios. Lo que hace es invocar su legado como un símbolo potentísico de la lucha por la justicia frente a la tiranía. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. A la izquierda, el caballero templario de la historia. A la derecha, un escudo de armas masónico para el grado 30, el caballero Kadosh. Se puede ver claramente la calavera con la tiara papal y la corona real, que son los símbolos de los poderes que destruyeron a los templarios. No es una herencia directa, es una adopción simbólica de su historia como lección. Entonces, ¿cuál es el veredicto final en este misterio de 700 años? Pues la respuesta no es un simple sí o no. La conexión es mucho más compleja y se puede dividir en 3 categorías muy distintas. A ver, para que quede claro, primero tenemos una conexión histórica. Es limitada, pero es real y documentada con los gremios de constructores medievales. Segundo, una conexión simbólica muy potente en la masonería moderna, que usa la historia templaria como una lección moral. Y tercero, una conexión fraudulenta, basada en falsificaciones que se crearon para dar una legitimidad que nunca existió. En resumen, para que nos entendamos, la idea de que los francmasones son los templarios operando en secreto es un mito. Un buen mito, pero un mito al fin y al cabo. Pero la fascinación que genera no sale de la nada. Se basa en una mezcla muy real de un vínculo histórico documentado, una profunda herencia simbólica y, por qué no decirlo, algunos de los engaños más audaces de la historia. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. ¿Por qué esta historia de persecución, de tesoros perdidos y de supervivencia secreta sigue cautivando nuestra imaginación después de 7 siglos? Quizás sea porque la leyenda de los templarios, en el fondo, nos habla de algo que no tiene tiempo, la lucha contra la injusticia y la idea de que, a veces, las ideas más poderosas son precisamente las que se niegan a morir.